Proj, increíble y conmovedor. Niño carga a su hermana 7 kilómetros y revela el drama que transformó sus vidas. Juan, un niño de 10 años, comenzaba cada día con la carga de su hermana Valentina en su espalda. La mañana brillaba con un sol implacable que reflejaba la dureza de su entorno, donde el viento arrastraba polvo y las piedras del camino parecían burlarse de su corta estatura. Mientras avanzaba por los 7 kilómetros que separaban su hogar de la clínica local, su mente se debatía entre la resistencia y el desgano. Aquel recorrido no era solo físico, era un viaje de emociones intensas llenas de miedo y desesperación. Los murmullos de algunos vecinos, que en su ignorancia no entendían el sacrificio que Juan hacía por Valentina, eran como cuchillos que se clavaban en su pequeña alma. «Mira al niño, ¿por qué no la deja en casa?», se escuchaba a lo lejos. La tensión crecía en su pecho, un nudo que se conjuraba con cada paso. ¿Acaso no comprendían que su hermana necesitaba de él? Esa pregunta lo atormentaba, alimentando una culpa que le hacía dudar si podía seguir así. Mientras cargaba el peso de Valentina, sentía la presión de tener que ser más que un hermano. Debía ser un héroe. Esa presión se intensificaba al pensar en su madre, una mujer fuerte que luchaba en los campos de maíz, pero que al llegar a casa se desmoronaba ante la realidad de la enfermedad de Valentina. Juan, en el fondo de su ser, sabía que la única forma de aliviar ese sufrimiento era una solución médica, pero los gastos aumentaban y la deuda los asfixiaba. Cada día que pasaba en la clínica, escuchaba historias de otros niños, compañeros de Valentina, que habían luchado contra la adversidad para salir adelante. El miedo a no poder ofrecerle a su hermana la oportunidad de volver a caminar lo consumía. En medio de esa tormenta de emociones, un médico del centro de salud lo miró de manera diferente. «Tienes potencial», le dijo un día, una frase que encendió en Juan una llama de esperanza. Pero, ¿qué significaba eso en la realidad? Mientras el aire se hacía más pesado por las dudas, Juan comenzó a preguntarse si su futuro podría abarcar algo más allá de esas largas caminatas. Soñar en grande parecía un lujo al que no tenía derecho. Sin embargo, la tentación de un mundo en el que pudiera estudiar más, donde Valentina pudiera ser sanada, lo carcomía por dentro. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. Pero la vida de Juan no podía ser tan sencilla. La noticia de una beca para estudiar en la ciudad capital llegó apuñalando el delicado equilibrio que había logrado mantener entre el cuidado de su hermana y su deseo de aprender. De repente, la idea de dejar a Valentina lo llenó de pavor. ¿Debería abandonar a quien más amaba en el momento que más lo necesitaba? Un dilema se gestaba en su interior, alimentado por el deseo de superarse y por la realidad cruda de su hogar. Mientras avanzaba, una imagen se proyectaba en su mente, la sonrisa de Valentina, su risa contagiosa y cómo sus ojos brillaban cuando hablaban de futuros juntos. Sin embargo, esa imagen se oscurecía lentamente, con la incertidumbre de lo que vendría. ¿Era egoísta pensar en sí mismo en medio de tanto sufrimiento? El horizonte se diluía ante su mirada, y la pregunta latía con fuerza en su cabeza. ¿Podría ser un héroe y seguir persiguiendo su sueño? La decisión lo consumiría, pero todavía no sabía cómo. Todo estaba por hacerse, y Juan estaba atormentado entre el amor incondicional por su hermana y el deseo de convertirse en alguien que pudiera cambiar su historia. En ese momento crítico, la verdad sobre su familia pendía en el aire, lista para ser revelada, una verdad que podría transformar su vida y su sacrificio.
La angustia crecía y el peso de su elección se intensificaba, dejándolo en un estado de tensión palpable. ¿Qué camino tomaría Juan y a qué precio? La respuesta era un eco distante, aguardando el momento de ser descubierta. Las horas transcurrían mientras Juan se sumergía en la confusión de sus pensamientos. Aquel día, el camino hacia la clínica le parecía más largo que nunca, como si el universo quisiera que reflexionara sobre lo que estaba en juego. La inminente decisión sobre la beca le ocupaba la mente, un caleidoscopio de posibilidades y temores que lo sobrepasaban. ¿Y si lo dejaba todo atrás? ¿Y si su madre, por su cuenta, no pudiera lidiar con Valentina? ¿Y si, por un acto de amor, se privaba de la oportunidad de un futuro diferente? Con cada paso resonando en el polvoriento sendero, Juan trataba de visualizar su vida en la ciudad. Imaginaba un aula repleta de compañeros, un escritorio que sería suyo y un profesor que estimularía su mente. Sin embargo, esa imagen se desdibujaba al pensar en Valentina y su frágil estado. Habían sido inseparables, compartiendo risas, temores y sueños. El dolor de separarse era apenas soportable. Aún así, la palabra potencial resonaba en su mente, una chispa que lo invitaba a mirar más allá de los límites que su entorno le había impuesto. Esa noche, al arribar a casa, Juan encontró a su madre sentada en la mesa, con una expresión cansada y preocupada. Se detuvo un momento, sintiendo una creciente determinación de encontrar la manera de aliviar la carga, no solo para él, sino también para ella y sobre todo para Valentina. «Mamá, tengo algo que contarte», empezó, sintiendo que las palabras fluían con más valentía de lo que había anticipado. Explicó sobre la beca, su posible partida y cómo podría abrir puertas hacia un futuro que, hasta ahora, solo había sido un destello lejano. Su madre lo escuchó con atención, sus ojos navegando entre la alegría de la oportunidad y la desazón de una posible separación. «Juan, lo que has hecho por tu hermana es admirable», dijo. «Pero nadie puede decidir por ti, debes pensar en lo que realmente quieres». Las palabras de su madre resonaron en su interior y, a través de un incipiente monólogo interno, Juan comenzó a confrontar su dilema. ¿Era realmente egoísta pensar en su futuro? Su madre siempre había enseñado que el amor también implica dejar ir. Reflexionó sobre el sacrificio y cómo, a veces, el amor verdadero significa arriesgarse por el bienestar de los que amas. Quizás podría hallar un equilibrio entre ambos mundos. Esa noche, mientras la luna iluminaba la pequeña habitación, Juan empezó a crear un plan. Se sentó en su cama, un viejo cuaderno frente a él y comenzó a escribir. En su mente, cada trazo de boli significaba una oportunidad de empoderarse, aprender y crecer, sin dejar de ser el hermano que su hermana necesitaba. Su ambición comenzó a tomar forma, y con ella el deseo de convertirse en un puente para las soluciones que Valentina necesitaba. Un nuevo rayo de esperanza lo atravesaba. Si podría encontrar la forma de recibir educación en la ciudad y mantener a Valentina en su lucha, tal vez sus dos mundos podrían coexistir. Sin embargo, al contemplar su hoja de papel, una pregunta lo asaltó. ¿Cómo encontrar exactamente el camino perfecto sin sacrificar a ninguno de ellos? Con un profundo respiro, Juan entendió que su determinación por ser alguien mejor no solo dependía de él, sino de tomar decisiones difíciles y enfrentar la realidad de sus deseos. Justo cuando la claridad empezaba a abrirse camino, un sonido proveniente del exterior lo sobresaltó. Era el médico, de pie en la puerta, con un mensaje que cambiaría nuevamente el rumbo de su vida. «Juan, necesitamos hablar», dijo, con una mirada seria que prometía revelarle una nueva dimensión de su historia. ¿Cuál sería la noticia que sacudiría sus planes una vez más y lo empujaría hacia decisiones trascendentales? La próxima etapa de su vida estaba a punto de ser revelada, pero en qué dirección lo llevaría seguía siendo un misterio. Juan sintió que su corazón se detenía por un instante ante la expresión grave en el rostro del médico. Un torrente de preguntas llenó su mente mientras el hombre lo conducía hacia la sala de consultas. El ambiente a su alrededor pareció oscurecerse como si anticipara un destino aterrador.
Era un juego de sombras en el que las luces de esperanza titilaban, pero el miedo comenzaba a ganar protagonismo. La consulta fue breve, pero cargada de palabras que dejó cicatrices en su pensamiento. La salud de Valentín había empeorado y había nuevas complicaciones que requerían atención constante, incluso posible hospitalización. «Necesitamos hablar de opciones», dijo el médico, mientras Juana sentía casi sin poder procesar la información. La urgencia de la situación le pesaba sobre los hombros como una losa, y su mente buscaba aferrarse a algo, a cualquier cosa que pudiera ofrecerle claridad. En ese instante, Juan sintió que sus prioridades se definían con más nitidez. El futuro en la ciudad parecía una cucharada de miel regada sobre el pánico que crecía dentro de él. Cada sueño que había cultivado se enfrentaba a la inminente realidad de que su hermana necesitaba de él más que nunca. Era un dilema desgarrador que lo obligaba a cuestionar el valor que la sociedad daba a la ambición personal frente a la familia. Regresó a casa en un estado de constante reflexión, un ciclo de análisis que le parecía no tener fin. Cada esquina del barrio le recordaba a cada risa compartida, a cada momento dulce que había pasado con Valentina. El vacío que podría dejar su partida se hacía cada vez más oscuro. Pero también reconoció que su miedo le había hecho ciego a otras posibilidades. Empezó a visualizar cómo podría manejar su futuro educativo a través de acciones concretas. ¿Y si pudiese estudiar en la ciudad y colaborar aquí?, pensó, un proyecto de vida en el que no solo se empoderaría a sí mismo, sino que podría ser un soporte para su hermana. Una idea se empezó a gestar en su mente: buscar un programa de educación a distancia. Aprovechar la tecnología podría darle acceso a clases que jamás se imaginó. Además, podría organizar su tiempo de manera que pudiera estar disponible para Valentina cuando más lo necesitara. La ambición empezó a tomar forma, impulsada por un deseo genuino de hacer que los dos mundos coexistieran. El día siguiente, decidió ir a la biblioteca del pueblo en busca de información sobre educación a distancia. Sumergido entre libros y páginas de Internet, se sintió invadido por un deseo de superación. Su autoimpuesto aislamiento comenzó a desvanecerse, y su atención se centró en encontrar soluciones que le permitieran hacer lo que deseaba sin renunciar a su familia. Mientras leía sobre becas y cursos en línea, cada dato que anotaba en su cuaderno era un pequeño ladrillo que cimentaba su futuro. Descubrió que no tenía que elegir entre ser un estudiante y ser el hermano que Valentina necesitaba. Sin embargo, había una realidad inquietante que acechaba: la escasez de recursos. La educación remota requeriría equipo, una inversión que en el presente parecía inalcanzable. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, decidió que era el momento de actuar. Lleno de determinación, comenzó a hacer un plan para buscar empleos temporales que lo ayudaran a acumular el dinero necesario. La idea de renunciar a sus sueños ya no era una opción viable. Al caer la noche, mientras contemplaba el cielo estrellado, se sintió en el umbral de un cambio. Comprendía que enfrentaría obstáculos, pero también que cada reto representaba una oportunidad para construir una vida donde su compromiso con Valentina no fuese un freno, sino el motor de su desarrollo personal. Entonces, un mensaje llegó a su móvil. Era de un antiguo compañero de clase que le pedía ayuda con un proyecto. Su mente se iluminó. Un nuevo camino se estaba abriendo. «Juan, necesito tu ayuda. ¿Te gustaría colaborar conmigo en algo grande?», decía el mensaje. La curiosidad lo invadió. ¿Podría este proyecto ser la clave para equilibrar su vida y sus responsabilidades? Sin embargo, como un eco, una pregunta resonaba en su mente. ¿Cuál sería el precio real de esta nueva oportunidad? Juan no podía dejar de pensar en el mensaje que había recibido. Intrigado, decidió contestar. Tal vez aquella colaboración no solo le proporcionaría ingresos, sino que además le permitiría aprender habilidades aplicables a su futuro académico. Al instante, un nuevo sentido de dirección se apoderó de él. La adrenalina de la posibilidad le hacía olvidar, aunque fuera por un momento, la preocupación que pesaba sobre sus hombros.
Una vez que se organizó para reunirse con su antiguo compañero, comenzó a rasgar el papel que había limitado sus sueños. En su camino hacia el encuentro, Juan ensayó mentalmente cómo presentarse, los aspectos en los que podría ser útil y qué habilidades podría aportar. La clave radicaba en ser auténtico, sin esconder su situación personal, pero evitando que esto se convirtiera en una carga. El lugar de la reunión era un pequeño café, un espacio familiar que le recordaba momentos pasados, cuando solía compartir risas con sus amigos. Al ver a su compañero, los recuerdos fluyeron en su mente, y la sensación de nostalgia se mezcló con la expectativa de lo que podría venir. «Hola Juan, gracias por venir», dijo su compañero, con una sonrisa en el rostro. «He estado trabajando en un proyecto de desarrollo de aplicaciones y necesito a alguien que entienda de redes sociales y marketing digital. Tu dominio de las plataformas podría ser clave para el éxito». El entusiasmo de su amigo lo contagió. A medida que conversaban, Juan empezó a darse cuenta de que podría aprovechar esta oportunidad para aprender sobre algo nuevo, una habilidad que nunca había considerado. La idea de dedicarse al mundo digital despertó una chispa en su interior. Sin embargo, mientras las ideas fluían, una voz interna lo cuestionaba constantemente. ¿Estás preparado para esto? ¿Puedes manejar el estrés adicional? Cada respuesta era un eco de sus dudas, pero también un desafío a su determinación. Se dio cuenta de que el verdadero crecimiento personal provenía de momentos de incomodidad y riesgo. La conversación fue fluyendo, así como las propuestas. Juan comenzó a tomar notas y pronto se sintió invadido por un deseo de contribuir de manera activa. Todo lo que había aprendido durante sus años de preparación académica estaba a punto de ser útil en un escenario real. La posibilidad de trabajar en un ambiente dinámico le daba un renovado sentido de propósito. Aunque el horario del proyecto era exigente, Juan encontró formas de organizarlos con su tiempo en casa. Se comprometió a trabajar en las noches y los fines de semana, lo que reforzó su disciplina y, gradual e imperceptiblemente, iba convirtiéndose en un maestro del equilibrio entre trabajar, estudiar y cuidar a Valentina. Con cada tarea completada, la autoestima de Juan crecía. La incertidumbre que antes lo había paralizado se transformó en motivación. El sentido de pertenencia a un nuevo mundo profesional le impulsaba a seguir adelante, a pesar de que cada paso le recordaba la presión de su situación familiar. Tenía muy claro que no se trataba solo de él, sino de su hermana, de asegurarse de que cada esfuerzo valiera la pena. Sin embargo, a medida que se adentraba más en el proyecto, comenzaron a surgir desafíos inesperados. Uno de los colaboradores principales del equipo mostró resistencia a incorporar las ideas de Juan, desafiando su posición y experiencia. La tensión entre ellos hizo que Juan se enfrentara a una decisión crítica: confrontar el conflicto con firmeza o ceder ante la presión. Mientras día a día se acercaba más al dilema de su desarrollo profesional, no podía olvidar que Valentina seguía necesitando su apoyo. En cada discusión, una pregunta inquietante lo acechaba. ¿Qué estaba dispuesto a arriesgar por alcanzar sus metas y cómo afectaría a su hermana? Cuando finalmente recibió un correo que contenía una notificación para una reunión decisiva con su equipo, entendió que estaba en un punto de inflexión. La oportunidad de presentar sus ideas podía cambiarlo todo, pero a la vez, ese mismo momento representaba un riesgo considerable. ¿Quién saldría victorioso en esta batalla por sus aspiraciones? Al mirar la pantalla, su corazón se detuvo. Estaba en un camino lleno de incertidumbres, y la elección de avanzar o retroceder se las veía venir con mucha fuerza. ¿Sería suficiente su determinación para enfrentarse a lo desconocido y trazar un futuro donde pudiera ser el hermano y el estudiante que tanto anhelaba? La respuesta, por ahora, seguía siendo un misterio. Como una sombra, la duda se cernía sobre Juan mientras se preparaba para la reunión crucial. Aún sintiendo el peso de la responsabilidad sobre su espalda, pensó en Valentina, en su sonrisa, y esto lo impulsaba a continuar.
Había aprendido que el miedo podía ser un compañero formidable, pero no invencible. Debía encontrar la manera de transformar esa emoción en una herramienta, un catalizador que lo empujara a dar lo mejor de sí. El día de la reunión se encontraba nervioso. La sala tenía un aire tenso, repleta de rostros expectantes y críticos. Su mente giraba con ideas que deseaba presentar, pero la inseguridad también hacía bulto. Temía que las voces de sus compañeros se alzaran en contra de sus propuestas, de su visión. Sin embargo, en ese momento, recordó lo que realmente estaba en juego. No solo se trataba de su carrera o de una oportunidad pasajera, era sobre su vida, la de su hermana y su futuro compartido. Cuando llegó su turno de hablar, sus manos temblaban, y un instante de silencio lo envolvió. Era ahora o nunca. Juan respiró hondo y se adentró en la exposición. Explicó sus ideas con pasión, conectando cada punto de su propuesta con la misión del proyecto. Su voz resonaba en la sala, sorprendiéndose a sí mismo por la claridad de sus argumentos y la firmeza con la que defendía su visión. Sin embargo, a medida que se adentraba en su exposición, pudo ver las miradas escépticas de algunos compañeros. Uno de ellos, Carlos, se posicionó como un adversario constante. ¿Realmente crees que eso funcionará?, interrumpió, cruzando los brazos. Tu experiencia es limitada y este proyecto no es un juego. Necesitamos resultados, no ideas innovadoras que no están probadas a fondo. La respuesta de Carlos fue un golpe directo a la confianza que estaba intentando construir, y Juan sintió que la sala se encogía a su alrededor. En ese instante, no solo se trataba de defender su trabajo, era una confrontación personal. La voz en su cabeza murmuraba dudas, tentándolo a ceder, pero Juan decidió que no podía dejar que esa presión lo disuadiera. Recordó su necesidad de ser un modelo a seguir para Valentina, y eso le dio el empujón necesario. Carlos, entiendo tus preocupaciones, pero la innovación a menudo surge de la no conformidad. ¿Acaso no estamos aquí para hacer algo grande? La seguridad en sus palabras lo sorprendió, pero lo había sentido. Esa era su voz. La sala se llenó de murmullos de sorpresa, y Juan pudo notar que unos pocos compañeros comenzaban a abrirse a su perspectiva. Era un pequeño triunfo, pero sentía que cada segundo perdido en la indecisión se transformaba en combustible para seguir adelante. Aquel enfrentamiento había despertado un nuevo impulso en él, un sentido de dirección más firme. Sin embargo, mientras las ideas se intercambiaban y el debate se entablaba, Juan no podía dejar de pensar en Valentina. ¿Le estaba dando lo mejor de sí mismo? ¿Su esfuerzo valía la pena si eso significaba que su hermana podría estar sufriendo en casa? La dualidad entre avanzar en su carrera y ser el hermano presente pesaba en su conciencia. Finalmente, la reunión concluyó y Juan sintió una mezcla de triunfo y tensión. Había defendido sus ideas, pero la batalla estaba lejos de haber terminado. Carlos había prometido más resistencia y ahora tenía que estar preparado para una guerra. Al salir, su mente aún giraba sobre la lucha interna por equilibrar el trabajo y su vida personal. Un mensaje en su teléfono desató más inquietudes. Valentina había tenido un mal día en la escuela y necesitaba apoyo emocional. La presión se intensificaba. Mientras caminaba hacia su casa, una idea comenzaba a gestarse en su mente, una manera de aportar a su equipo y al mismo tiempo ser el hermano que Valentina necesitaba. Sin embargo, el costo podría ser alto. Estaba a punto de considerar una decisión que podría cambiar el rumbo de su vida profesional. Y ahí estaba, en la esquina de su calle, contemplando el futuro. ¿Qué sacrificios estaría dispuesto a hacer para lograr sus sueños y asegurar el bienestar de su hermana? La pregunta lo devoraba, un eco inquietante que resonaba con cada paso que daba hacia lo desconocido. Aquella elección lo llevaría a un nuevo precipicio, ahora más alto que nunca.
La noche cayó sobre la ciudad como un manto de incertidumbre. Juan entró a su hogar con la mente enredada en los desafíos que le esperaban. Los ecos de la batalla sostenida en la reunión seguían resonando en sus oídos, mientras su corazón se dividía entre su ambición profesional y su responsabilidad como hermano. Se sentó en la cocina, agradeciendo la penumbra que le brindaba un respiro del bullicio de su mente. Mientras Valentina dormía, Juan aprovechó el silencio para examinar sus prioridades. La incertidumbre cada vez más pesada lo llevó a hacer un ejercicio de reflexión. Tomó un papel y un bolígrafo y comenzó a anotar sus metas. En la primera línea escribió «Impulsar mi carrera», un deseo claro, pero a su lado había otra línea, «Ser un apoyo sólido para Valentina». La ambivalencia lo atormentaba. La pregunta de cómo equilibrar esos dos aspectos cruciales de su vida lo llenó de ansiedad. Después de un largo rato, comprendió que su carrera no podía florecer si descuidaba su papel familiar. Esa revelación se convirtió en la chispa que necesitaba. Tenía que enfocar su energía en encontrar soluciones que beneficiaran a ambos frentes. La idea comenzó a tomar forma. Debía presentar su propuesta a Carlos y al resto del equipo, pero no solo como una serie de ideas teóricas. Tenía que integrar aspectos prácticos que reflejaran resultados tangibles. Con el amanecer llegó la determinación. Juan se levantó temprano y, como un ritual, preparó un café fuerte, el billete de entrada a su jornada de trabajo. Durante el trayecto hacia la oficina, su mente se iluminaba con nuevas estrategias. Decidió hacer una presentación más visual, apoyándose en datos concretos y ejemplos de éxito de iniciativas similares. Había investigado toda la noche y confiaba en que su esfuerzo valdría la pena. Al llegar, encontró a Carlos en un rincón revisando documentos. Sabía que necesitaba hablar con él antes de la próxima reunión. No quería que las rencillas personales interfirieran en su idea. Sin embargo, un nudo se formó en su estómago. La confrontación previa había dejado una herida abierta en su relación profesional. «Carlos, ¿tienes un momento?» Juan se armó de valor. «Quisiera explicarte algunas modificaciones a mi propuesta». Carlos arrugó el entrecejo. «¿Para qué? Ya dijiste lo que pensabas. Cada uno tiene su visión». Esa resistencia fue determinante. Juan no podía rendirse. Entiendo tus dudas, pero creo que si integramos datos de otras experiencias, podríamos construir un argumento más sólido juntos. Cosas no fáciles de decir y, sin embargo, necesarias. Tras un silencio incómodo, Carlos lo miró. De acuerdo, pero esto debe ser como tú dices. Si fallamos, no habrá excusas. Con la puerta entreabierta, Juan sintió la presión de demostrar su valía. Cada día en el trabajo lo llevaba a un paso más cerca de establecerse como un referente. Sin embargo, la cuestión de Valentina seguía palpitando en su mente. Se comprometió a no volver a descuidar su apoyo emocional. A medida que avanzaba en el trabajo, la idea de balancear ambas responsabilidades se convertía en un desafío constante. Cuando llegó la hora de la siguiente reunión, Juan se sentó en la mesa, listo. Mientras sus compañeros tomaban asiento, notó el rostro escéptico de Carlos entre los asistentes. Sabía que sería un momento crucial, no solo para su carrera, sino para demostrar que podía ser el hermano que Valentina tanto necesitaba. Al hablar, Juan no solo presentó datos, sino historias de superación y resultados tangibles. Con cada palabra, su confianza creció. La sala escuchaba en silencio y se dio cuenta de que había algo nuevo en él, una certera combinación de vulnerabilidad y poder. Pero justo cuando creía que todo estaba saliendo bien, Carlos alzó la mano y, con un tono enérgico, interrumpió. ¿Qué sucederá si fracasamos? ¿Estás preparado para asumir esa responsabilidad y las consecuencias que puede acarrear? El desafío era claro y directo. La emoción en la sala se intensificó. Juan, sintiendo la inminente presión de la verdad, sabía que esta era la prueba definitiva que determinaría su capacidad de liderazgo. La sala al completo contuvo el aliento, esperando su respuesta.
Juan sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor mientras reflexionaba. Mirar hacia atrás no era una opción. La dualidad de su vida, así como el peso del futuro incierto, le apretaba el pecho. Debía dar una respuesta que lo definiera. Así, con la frágil certeza de lo que debía hacer, la pregunta más apremiante resonaba en su interior. ¿Podría convertir ese desafío en la fuerza que necesitaba para no solo defender su propuesta, sino también asegurarse de que Valentina estuviera bien? El tiempo parecía detenerse, y Juan tomó una respiración profunda. Su respuesta podría cambiarlo todo. Juan sintió el peso de las miradas sobre él. Cada parpadeo parecía enfatizar la importancia del momento. La respiración se hizo difícil, el silencio aplastante lo envolvió. En su mente, los pensamientos se agolpaban, entrelazándose con dudas, estrategias y el amor incondicional que sentía por Valentina. Tenía que demostrar que no solo buscaba brillar en su carrera, sino que también había crecido como persona y hermano. Carlos, comenzó Juan, su voz resonando con una claridad renovada. No puedo prometer que no habrá fracasos. La incertidumbre forma parte de cualquier emprendimiento, pero lo que sí puedo prometer es que daré lo mejor de mí y aprenderé de cada tropiezo. Eso es lo que me ha hecho fuerte. El rostro de Carlos se suavizó lentamente, como si las palabras de Juan atravesaran un velo de escepticismo que lo había mantenido a distancia. Es un riesgo, lo sé, continuó Juan, pero cada decisión debe estar basada en lo que aspiramos a conseguir. Estoy aquí no solo para ofrecer una propuesta, sino para construir algo significativo que beneficie a todos. En ese instante, Juan comprendió que su vulnerabilidad no era una desventaja, era una fortaleza. La sala comenzó a murmurar entre sí, algunos inclinaban la cabeza en reconocimiento. El impulso en su interior crecía, y mientras hablaba se dio cuenta de que en su lucha constante por ser un buen hermano había encontrado una voz. Decidido a no dejar que la presión lo aplastara, ofreció un ejemplo concreto, uno que conectaba su vida personal con su visión profesional. Mi hermana, Valentina, ha enfrentado obstáculos mucho más grandes que los que he enfrentado en mi trabajo. Durante años, ella ha demostrado una resiliencia increíble. Al igual que su fuerza, quiero que nuestro proyecto no solo persista, sino que se convierta en un referente en la industria. Para eso necesitaremos un equipo unido y comprometido. Con cada palabra, Juan se erguía más y más, no solo frente a sus colegas, sino ante sí mismo. La autoconfianza floreció, naciendo de su autenticidad. Carlos lo miraba ahora con una mezcla de respeto y consideración. Si bien las dudas siempre estarían presentes, había algo en la mirada de su superior que indicaba que su perspectiva había comenzado a cambiar. Después de concluir su presentación, la tensión fluyó lentamente fuera de la sala. Los comentarios iniciales fueron de crítica constructiva y preguntas profundas que Juan respondió con pasión. Cada sugerencia lo llevó a pensar en cómo seguir perfeccionando su enfoque, hasta que un nuevo sentimiento de comunidad emergió entre los miembros del equipo. La colaboración era palpable. Tras la reunión, mientras caminaba hacia su escritorio, agotado pero satisfecho, Valentina se coló de nuevo entre sus pensamientos. La imagen de su hermana sonriendo, feliz y confiada, lo impulsó a seguir adelante. Se dio cuenta de que su crecimiento profesional dependía de su fuerza personal, de su capacidad para combinar ambas facetas sin dejar una de lado. Sin embargo, mientras revisaba su correo, un mensaje de Valentina lo sacudió. «Juan, necesitamos hablar. Hay algo importante que no he podido decirte y me está afectando». Una punzada de inquietud le atravesó el estómago. ¿Qué podría estar pasando? Se prometió a sí mismo que nunca más dejaría que su carrera lo aislara de ella. La decisión que había tomado de equilibrar sus responsabilidades ahora se tornaba más crucial. Con cada paso hacia su siguiente reunión, una nueva pregunta comenzó a rodar en su mente. ¿Qué descubrimiento podría cambiar no solo su relación con Valentina, sino también su forma de enfrentar la vida? Esa revelación lo llevaría un paso más cerca de definir quién era.
¿Un hermano presente o un profesional distante? El futuro se dibujaba incierto, y Juan sabía que la verdad estaba más cerca de lo que pensaba. Juan se sentó en su escritorio, el pulsar de su corazón resonando en su cabeza. La pantalla del ordenador parpadeaba, reflejando sus sentimientos, pero fue el aviso de su teléfono lo que realmente lo alertó. Valentina había respondido a su mensaje, simple pero con la carga de toda una vida. Nos vemos a las 5 en el parque. Una cita que lo hizo cuestionar si su vida estaba realmente bajo control. Durante la jornada, cada actividad corporativa parecía un mero telón de fondo para el verdadero drama que se desarrollaba en su mente. A medida que avanzaba la tarde, pensó en el impacto que su trabajo podía tener en su relación con Valentina. Juan había estado tan ocupado construyendo su carrera que había olvidado que su éxito no era el único camino que merecía atención. Su papel como hermano, alguien que apoyaba, escuchaba y entendía, también necesitaba ser cultivado. El reloj marchaba en contra de él, y, con cada tic, la ansiedad crecía. No puedo perderme este momento, pensó. Valentina necesita de mí, y yo de ella. La reunión que había tenido aquella mañana ahora se sentía insignificante en comparación con lo que estaba por ocurrir. Lo que había aprendido de su experiencia profesional no podía compararse con el valor de estar presente para su hermana. El reloj marchaba en contra de él, y con cada tic la ansiedad crecía. No puedo perderme este momento, pensó. Valentina necesita de mí, y yo de ella. La reunión que había tenido aquella mañana ahora se sentía insignificante en comparación con lo que estaba por ocurrir. Lo que había aprendido de su experiencia profesional no podía compararse con el valor de estar presente para su hermana. Cuando llegó al parque, encontró a Valentina sentada en un banco, la mirada perdida en un punto lejano. Su expresión reflejaba una mezcla de preocupación y determinación que desató un torrente de preguntas en Juan. Se acercó y, sin decir una palabra, se sentó a su lado. La tarde era soleada, pero la tensión en el aire era palpable. Debieron pasar varios segundos antes de que ella hablara. Juan, he estado en un lugar oscuro. Temo que mis problemas te afecten, pero tengo que liberar esto. Su voz temblaba, y al escucharla, Juan se sintió dividido. La necesidad de actuar como un profesional versus la urgencia de ser el hermano atento que ella necesitaba. No tienes que enfrentar nada sola, respondió Juan, dejando que su empatía fluyera. Independientemente de lo que haya pasado, estoy aquí para ti. Fue un momento decisivo. Al abrirse, convirtió su inseguridad en fuerza. Valentina respiró hondo y el dolor acumulado en su voz emergió en forma de palabras. Hermanito, me he estado sintiendo sola, atrapada en mis propios miedos. Todo lo que he hecho se siente como una carga, y he tenido miedo de decirte lo que realmente estoy lidiando, porque me preocupa lo que pienses. Las piezas de su vida comenzaban a encajar. Juan se dio cuenta de que su éxito profesional había creado una separación, una especie de barrera que no era intencionada. La imagen que tenía de sí mismo como un hermano fuerte y apoyo incondicional había sido la que había llevado a actuar con más compromiso en el trabajo, pero ahora se revelaba obsoleta. Valentina, yo también tengo preocupaciones. Hemos estado tan ocupados que hemos dejado de hablarnos realmente. Quizás los dos necesitamos encontrar un balance, no solo entre trabajo y familia, sino en cómo nos apoyamos mutuamente. Al decir eso, se sintió más aliviado, más fuerte incluso, porque proponía una nueva dinámica, un entendimiento en el que ambos podrían prosperar. Ese momento de sinceridad les permitió abrir la puerta a una relación más profunda, más desafiante. Pero, al mismo tiempo, la incertidumbre respecto a cómo afrontar el futuro sin complicarse cada vez más también emergía. Entonces Juan se hizo otra pregunta. ¿Era posible lograr un equilibrio entre sus experiencias personales y profesionales sin perderse a sí mismo en el proceso? La tarde fue avanzando, y aunque un nuevo entendimiento se había forjado, la angustia latente todavía giraba en su mente.
Esta conexión renovada había dado paso a un nuevo dilema: ¿cómo manejar las revelaciones de Valentina sin dejar que sus propias ambiciones lo consumieran? El camino por delante no estaba claro, pero Juan podía sentir que la respuesta estaba más allá de lo que su mente racional podía concebir. En el fondo, supo que las decisiones que tomaría en los días venideros redibujarían no solo su vida profesional, sino su identidad personal, llevando su viaje a un nuevo nivel. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar por su hermana y por sí mismo? La incertidumbre se convertía en un horizonte palpable, y a medida que se desvanecía la luz del día, Juan comprendió que el verdadero desafío apenas comenzaba. La noche caló en el parque y las sombras se alargaron mientras Juan y Valentina continuaban en su rincón de la vulnerabilidad compartida. La atmósfera estaba cargada de lo no dicho, de emociones sin procesar. Juan se sintió absorto en su propio laberinto de pensamientos, cuestionándose si realmente entendía el peso que llevaba su hermana. La imagen del hermano siempre fuerte se había desvanecido, haciendo espacio a una nueva realidad. No siempre podía ser el pilar. La conversación había sido un espejo, reflejando sus propias luchas y miedos. En un momento de auxilio emocional, se dio cuenta de que no solo era Valentina quien necesitaba apoyo, él también lo requería. Su carrera había sido su refugio, una forma de escapar de las realidades menos cómodas y que ahora se filtraban en su vida. Regresó a casa con más preguntas que respuestas. Se sentó en su escritorio esa noche, la luz de la lámpara iluminando un cúmulo de documentos dispersos. En una hoja dibujó una línea vertical en el centro, creando dos columnas: carrera y vida personal. En la columna de la carrera enumeró sus logros. En la de vida personal, vacíos y temores. La disonancia era evidente. La lista de logros no brillaba tanto como había creído. Al mirar su reflejo en la pantalla, vislumbró su esencia, ese ser que había puesto el trabajo por encima de las relaciones, que había dejado a Valentina en un segundo plano. La carga que había sentido su hermana era igualada por el peso de su propia realización personal. No podía seguir posponiendo su propia vida emocional, así como ella no podía evitar enfrentarse a sus demonios. ¿Era hora de reformular sus prioridades? Los días siguientes se volvieron un ciclo de reflexión y revisión. Se propuso abrir nuevos canales de comunicación en su trabajo, proponiendo espacios de diálogo con sus colegas y superiores. La estructura corporativa a menudo inhibía el intercambio genuino y emocional, y Juan comenzó a notar que su vulnerabilidad podía ser una herramienta valiosa. Al compartir sus propios retos en las reuniones, inspiró a otros a hacer lo mismo. Un cambio sutil pero significativo comenzó a ganar vida en su entorno profesional. Pero la transformación no se detuvo ahí. Al llegar a la oficina, Juan descubrió que sus interacciones mejoraban, no solo con sus compañeros, sino también con su cliente más difícil, quien, tras un intercambio honesto, se mostró más accesible. Inspirado, decidió invertir más tiempo en sus relaciones, tanto laborales como personales. Habló frecuentemente con Valentina, organizando salidas semanales, incrementando el tiempo de calidad que pasaban juntos. Sin embargo, mientras esta nueva forma de equilibrar su vida se sentía liberadora, también presentó desafíos inesperados. Las voces de la ambición seguían susurrando en su mente, recordándole cada oportunidad perdida por dedicarse a lo que era realmente importante. La presión de cumplir con las expectativas de su trabajo seguía presente y a menudo se encontraba en una lucha interna. Una tarde, mientras leía un libro sobre liderazgo y emociones, una frase resonó profundamente. El líder más efectivo no es solo aquel que guía, sino quien permite a otros ser auténticos. ¿Cómo podía ser auténtico cuando enfrentaba su propia lucha por ser simultáneamente un profesional exitoso y un hermano presente? Despertaba una nueva inquietud.
Estaba construyendo una nueva versión de sí mismo, pero ¿sería suficiente? El dilema entre el compromiso con su trabajo y su deseo de ser un hermano que apoye irá cada vez intensificándose, tanto que temía que no tardaría en convertirse en un punto de quiebre. A medida que la semana llegaba a su fin, la carga emocional era palpable. ¿Podría realmente encontrar una solución satisfactoria que no impidiera ninguno de los caminos que anhelaba seguir, ni el profesional ni el personal? La pregunta quedó en el aire, resonando mientras contemplaba el nuevo amanecer desde su ventana. La incertidumbre suponía un desafío, pero también prometía una transformación que apenas estaba comenzando. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a explorar esa nueva frontera antes de que se enfrentara a una decisión que cambiaría su vida por completo? La tensión acumulada prometía un clímax que se acercaba rápidamente. El camino hacia la resolución se vislumbraba al fin para Juan. El dilema que le había atormentado durante tantos meses estaba a punto de resolverse. Después de días de reflexión y centrarse en sus prioridades, había entendido que su amor por Valentina no se equilibraría con su deseo de superación personal si no encontraba un espacio donde ambos pudieran coexistir armónicamente. Con renovada determinación, decidió hablar abiertamente con Valentina. La invitó a dar un paseo por su lugar favorito, donde las ramas de los árboles se entrelazaban y el canto de las aves creaba un ambiente acogedor. Juan sabía que había llegado el momento de abordar las tensiones que habían estado en el aire entre ellos. Era hora de hablar de sus sueños y preocupaciones y, sobre todo, de encontrar un camino que les permitiera avanzar juntos. Valen, quiero que sepas que no solo estoy aquí para ti. También necesito que tú sepas lo mucho que estoy luchando para ser la mejor versión de mí mismo. Pero eso no significa que quiero dejar de estar contigo, le dijo, sintiendo que las palabras brotaban con sinceridad. Valentina lo miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. Siempre pensé que tu éxito dependía solo de ti, pero también he sentido que mi estado podría haberte distraído de tus objetivos. A veces creo que soy una carga, confesó, con voz temblorosa. Juan tomó sus manos y sin titubear respondió, ahí es donde estás equivocada. Tu fortaleza es mi inspiración. Cada paso que doy lo hago por ti. No quiero que pienses en tu situación como un obstáculo, sino como una motivación para avanzar juntos. A medida que hablaban, algo cambió en el ambiente. Se dieron cuenta de que el amor que compartían era su mayor motor. Juntos podían construir un futuro que no solo beneficiara a Juan como individuo, sino que celebrara la fuerza de la hermandad. Esa noche, mientras la luna iluminaba su hogar, Juan empezó a bosquejar su nuevo plan. No solo continuaría su trabajo en la empresa, implicando más a sus compañeros en dinámicas de apoyo, sino que también exploraría cómo podría mejorar la atención que Valentina tanto necesitaba. Imaginó un horario que le permitiera tener más momentos con ella, y así, en cada encuentro, alimentaban su amor y confianza. Al día siguiente, Juan se dirigió a la oficina con una nueva perspectiva. Había decidido proponer un proyecto que integrara sus objetivos profesionales con su deseo de ayudar a su hermana y a otros en situaciones similares. Tal vez podría encontrar auspiciadores que apoyaran no solo su desarrollo académico en la ciudad, sino también iniciativas para ayudar a niños como Valentina. Si lograba impactar a más personas, quizás la comunidad podría unirse para buscar soluciones. Con una mezcla de nervios y emoción, preparó su presentación, no solo para compartir su visión con Carlos y su equipo, sino para demostrar que su crecimiento personal y profesional podía coexistir en armonía. Cuando llegó el momento, la sala vibró con su energía y pudo expresar abiertamente cómo su experiencia personal había moldeado su pasión por el cambio. Al presentar su propuesta, no solo mostró números y estadísticas, sino también ejemplos reales y emocionales de cómo pequeñas acciones pueden facilitar grandes cambios. La respuesta fue abrumadoramente positiva.
Carlos, sonriendo con cierta consideración, le dijo: Juan, has tomado en tus manos un reto que puede cambiar no solo tu futuro, sino el de muchas personas. Este no se trata solo de un proyecto para nosotros, sino de algo significativo. Y así fue como Juan, a través de su lucha interna y su voluntad por no solo ser un buen hermano, sino también un profesional consciente, comenzó a construir su camino hacia un futuro prometedor, donde ambos mundos coexistían. Este nuevo enfoque no solo lo llenó de satisfacción, sino que reafirmó su valor como líder y como ser humano. Como resultado de su esfuerzo y determinación, Juan recibió una beca para estudiar desarrollo social a distancia, permitiéndole cursar sus estudios en la ciudad sin dejar de ser el soporte para Valentina. Se convirtió en un ejemplo para sus compañeros y se ganó el respeto de su liderazgo en el trabajo. Pero más que eso, cultivó en su hermana la confianza que necesitaba para enfrentar sus propios retos. Ambos comprendieron que nunca era demasiado tarde para buscar un camino que se alineara con sus sueños, que incluyera el amor y el compromiso de formar una red de apoyo mutuo. En cada paso que dieron, sancionaron que la verdadera fuerza radicaba en enfrentar los desafíos juntos en lugar de cada uno por su lado. Juan sonrió mientras observaba a Valentina reír con sus amigos, ahora rehabilitada y segura. Se dio cuenta de que al final su sacrificio había dado vida a un nuevo tiempo de crecimiento tanto personal como compartido. Con un futuro brillante por delante, estaba listo para seguir enfrentando cualquier desafío que se presentara, pues en su corazón siempre llevaría consigo la carga de amor a la que había abrazado. Y así, la historia de Juan y Valentina culminó en una poderosa transformación personal, revelando que el verdadero éxito radica en encontrar el equilibrio entre los sueños individuales y el amor por los que más importan. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y teorías sobre este final. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Actúa ya.